derrama tu gloria ahora. Señor, derrama tu gloria ahora. Abre tu mano, Señor, y envíanos la bendición. Hoy vamos a hacer un culto diferente, amén, donde vamos a dejar, amén, a las jovencitas que ya nos canten alguna alabanza espiritual, amén. Y luego dejaremos a los jóvenes que están ungidos, que nos compartan lo que ellos sientan en el corazón, amén. Pero nosotros en la iglesia seguimos en este ambiente. Creo que Dios nos está administrando y que su presencia está siendo patente. Amén. Así que yo rogaría a las jovencitas que pasen por aquí. ¡Bonito! Esa manera que tienes de hablarme, en tus palabras siempre encuentro amor. No hay perfume que a ti se compare. Muy bien. Puedo sentir tu corazón latir dentro del mío. Cuando tu brazo posa sobre mí, no hay palabras para describirlo. No quites tu mano de mí. Me muero, no puedo vivir. No encuentro razón de existir si me falta tu presencia. El cielo pierde su color, las estrellas se apagan y el sol dejaría de darme calor si no tengo tu presencia. Más de ti, más de ti, más de ti, queremos más de ti, más de ti, más de ti, más de ti. Queremos más de ti, mi alegría, eres mi sustento, adentro del cielo, te quiero, te quiero, adentro del cielo, te quiero, te quiero. Santo su nombre, amado Dios. Estás aquí, Rey. Cordero, si pudiera ser con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser con aceite y vino en mi piel. Cordero, si pudiera ser con aceite y vino
poder de este culto. Poder gritar un poderoso y vivo amén. Amén. Qué bien, gloria al Señor. Bueno, ahora toca a los ungidos. Vamos a dejar primeramente a nuestro hermano Josué. Fuerte el aplauso para el Señor. Creo que Dios está en este lugar. No sabía cómo titular este mensaje. A mí cada vez que subo, pues me gusta titular mis mensajes, consejos. Pero a este no le he puesto ningún título. Simplemente espero hacerles bien. El libro de Daniel empieza diciendo que Nabucodonosor invade Jerusalén. Y ahora el nuevo rey ordena al jefe de sus eunucos que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y es que el enemigo, cuando ve ciertas cualidades y características en tu persona, va a intentar arrebatártelas. Él quiere tu propósito para él, quiere tu sabiduría para él, quiere que le sirvas a él. Por eso, a estos jóvenes que trae el jefe de los eunucos, el rey les cambia el nombre. Empieza a lavarles el cerebro. Y les dice: Daniel, que significa Dios es mi juez, ahora te llamarás Beltasar, que significa Bel protege al rey. A Ananías, que significa la gracia del Señor, le dice: ahora serás Sadrach, que significa mandato de algo. A Misael, que significa quién es como el Señor, le dice: te llamarás Mesach, que significa quién es lo que Agu es. Y por último, a Azarías, que significa Dios es mi ayuda, le puso Abed-Nego, que significa siervo de Nego. ¿Saben? Hoy en día hay muchos Daniel dentro del culto. Somos Ananías dentro del culto. Pero fuera, nosotros mismos nos cambiamos los nombres. Por una mala palabra, por un mal comportamiento, por un arrebato. Servimos a Dios dentro del culto, pero no fuera del culto. Ahora quiero que nos hagamos una pregunta y reflexionemos. ¿Soy un ejemplo a seguir? ¿Pueden seguir mis pasos? Si alguno que no conoce a Dios va conmigo, va en buen camino. Que Dios nos ayude a no solo ser cristianos dentro del culto, sino en todo momento de nuestras vidas. Sigue diciendo el pasaje que el rey los quería alimentar de su propio vino y de su propia comida, pero que Daniel propone en su corazón no contaminarse con la comida y la bebida del rey, y le pide al jefe de los eunucos que no se les obligue a contaminarse, porque la comida de los paganos era consagrada a los ídolos. Su ingestión se entendía como un culto que se rendía a estos. Por eso Daniel se niega a traicionar el llamado de Dios al compromiso. Sigue diciendo que Dios, al ver el sentimiento de Daniel, lo pone en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y es que a la mínima que nos vemos apurados, cedemos a la contaminación. Perdemos ese compromiso con Dios. Nos ahogamos en un vaso de agua. Pero benditos aquellos que deciden no contaminarse, aun teniéndolo todo en contra. Como aquel Daniel, que decidió no comer de la comida del rey,
porque si nosotros nos mantenemos firmes y fieles a Dios, Él obra y nos pone en gracia. Ahora Nabucodonosor, dice la Biblia, que levanta una estatua de oro y que el que no se postre ante ella cuando suenen ciertos instrumentos será echado al horno de fuego ardiendo. Así sucede. Suenan estos instrumentos y Sadrach, Mesach y Abednego no se postran ante ella. Son llevados ante el rey y le dicen que no se van a postrar y que Dios los librará del horno de fuego y de su mano. Al oír esto, Nabucodonosor manda que caliente el fuego 7 veces más de lo normal. Un horno calentado 7 veces más. Porque en esta vida hay sufrimientos, hay caminos que queman. Pero cuando quieres hacer la voluntad de Dios y seguir sus caminos de verdad, esos caminos se avivan 7 veces más. Porque el enemigo sabe cuando se aproxima la gloria. Por eso, ya no intenta quemarte, intenta deshacerte por dentro y por fuera. Para que no sigas luchando, para que no sigas hacia adelante, para que tires la toalla. Pero benditos aquellos que se abstienen de contaminarse y dicen no al pecado. Porque pueden quitarte la libertad, pueden encerrarte, pueden avivar el quemor de tu camino, puede venir la prueba, puede venir el problema, puede venir la dificultad, pero que nada ni nadie quite el clamor de tu corazón. Porque dice su palabra, aclámame en el día de tu angustia y yo Jehová te responderé. Termino con estos versículos. Primera de Juan 2, del 1 al 13. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Que el Señor le bendiga mucho. Que Dios os bendiga mucho. Estoy muy contento, muy feliz de poder pasar por aquí y compartir este versículo que a mí me hace mucho bien, que se encuentra en Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Enoc fue el primer predicador, donde predicaba acerca del juicio venidero, y la gente que lo rodeaba era gente impía, pero Enoc era un hombre de gran fe. Pero qué bien, que en medio de gente impía que camina en sus pecados, Enoc caminaba con Dios. ¿Acaso Dios puede caminar contigo? Porque Dios camina con los que están tiempo con Él. Verdaderamente es ahí cuando se demuestra quién es cristiano. Porque por fuera todos podemos aparentar, pero en la intimidad se demuestra quién eres. Porque cuando estás a solas, ¿qué haces? Cuando nadie te ve, en la intimidad, ¿verdaderamente te pueden llamar cristiano? Porque por fuera puedes ser seguidor de Cristo y por dentro ser un fariseo. Porque en los momentos buenos todos somos cristianos, pero en los días malos es ahí cuando revelas si eres seguidor de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre tú y los del mundo? Y es ahí cuando Dios puede caminar contigo, cuando te apartas de los deseos de este mundo. Pero el caminar con Dios no significa que no vas a caer, que no vas a pecar, sino a dónde vas cuando pecas. Cuando pecas te duele, cuando pecas verdaderamente eres feliz. Porque Dios no camina con los justos, sino con los pecadores que hacen frutos dignos de arrepentimiento. Y es ahí cuando ves su grandeza y su misericordia, cuando reconoces que eres un pecador. Pero Dios no ha venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mas Dios camina con los que pasan tiempo con Él. Qué pena que hay gente que su vida espiritual dependa del rato del culto. Depende si el pastor le gusta más o le gusta menos. No nos fijemos en el hombre, vamos a fijarnos en Jesús. Que tu vida espiritual no dependa del rato del culto, sino que tu vida espiritual dependa de Él. Por mucho que hagas en el culto y en la intimidad no pases tiempo con el Dios del culto,
no vas a caminar con Dios. Dice la Biblia en Mateo 5 y 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Cuando Jesús dice hambre y sed, quiere decir hambre de su palabra y sed de su presencia, y ellos serán saciados. Todos queremos ser saciados, pero no queremos estar tiempo con Él. Todos queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos tener intimidad con Él. Si quieres ver la gloria de Dios, lo verás en la intimidad. Porque dice la Biblia en 2 Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme. Esto se lo dice Pablo a Timoteo, porque su amigo Demas le ha desamparado amando al mundo. Hoy Dios te dice, ven pronto a verme. Esta generación me ha dado la espalda, pero quiero pasar tiempo contigo. Porque no eres tú pasando tiempo con Dios, es Dios que pasa tiempo contigo. De mientras los demás le dan la espalda a Dios, tú caminas con Dios. Dice la Biblia en Hechos 7:58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Esteban fue elegido por la comunidad de Jerusalén para ser diácono, pero Esteban era un hombre que agradaba a Dios, y los judíos que eligieron a Esteban como diácono ahora le están apedreando. Pero Esteban, en el peor momento de su vida, se puso a orar, y puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios. Yo no sé si a ti te están tirando la piedra del rencor, yo no sé si a ti te están tirando la piedra del pecado, pero da igual, tú ora, pasa tiempo con Él y verás la gloria de Dios. Esteban era un hombre que caminaba con Dios y se encuentra enfrente de una gran multitud con gran rencor, porque el caminar con Dios no dice que no vayan a haber pruebas, porque Esteban estaba pasando por persecuciones y por angustias, pero Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Yo no sé qué problema estarás pasando, no sé si estás pasando por alguna prueba, pero siéntete dichoso, siéntete bienaventurado, porque estás caminando con Dios, con problemas, con cargas, pero caminando con Dios. Y termino con esto, ¿acaso Dios puede caminar contigo? Porque Dios camina con aquellos que pasan tiempo con Él. Que Dios os bendiga mucho. Pues que Dios os bendiga mucho. Compartiros un pensamiento que el Señor ponía en mi corazón. Está en Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de reconocerle, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que ya la haya alcanzado ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, para ver si logro asir aquello por lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haber alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará el Señor. Y el Señor ponía un pensamiento en mi corazón. Parece que Pablo se contradice. Dice que Él no es perfecto aún, pero dice que los que pensemos esto, tenemos que ser perfectos. Dice que Él en la llegada a la perfección, que no tiene que mirar atrás y tiene que seguir mirando adelante, que no se sabe si llegará a ser aquello a lo cual fue llamado por el Señor, que Él no sabía, pero lo intentaba y luchaba para seguir adelante, que Él iba avanzando para alcanzar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pero en el versículo 15 dice, los que somos perfectos, esto mismo sintamos, porque le habla de dos perfecciones, la de la vida diaria con Dios y la de la madurez. Porque ¿quién es perfecto en la vida diaria con Dios? ¿Quién no falla? ¿Quién no cae? ¿Quién no comete errores? Dice
en Primera de Corintios, que el que esté firme mira que no caiga. Dice en Primera de Juan que el que no peca hace mentiroso a Dios. Dice Santiago que aquel que es capaz de controlar la lengua puede controlar todo el cuerpo. Y Proverbios dice que el justo caerá 7 veces, pero que 7 veces será levantado. Porque el justo cae, el justo falla, el justo tiene errores, a veces se equivoca, a veces con sus hechos niega a Dios, a veces le da la espalda, a veces no le da al Señor lo que le tiene que dar, muchas veces no le devuelve lo que el Señor hace en sus vidas. Pero somos perfectos, porque sabemos que tenemos que mejorar. Porque perfecto es aquel que sabe que es imperfecto. Perfecto es aquel que sabe que tiene que seguir avanzando, que no ha llegado a la meta. Porque aquel que dice que ya lo tiene todo, este es inmaduro en el Señor. Aquel que reconoce que se tiene que arrepentir cada día, que tiene que doblar sus rodillas pidiendo perdón al Señor, que lo perdone, que lo restaure, que le ayude a seguir adelante. Aquel que se esfuerza por seguir, aquel que se olvida de lo que está atrás, que se olvida de los errores, de las caídas, que se olvida de las veces que falla y sigue adelante, diciendo al Señor que lo santifique, que lo perfeccione, que le ayude a seguir. Este es perfecto. No es perfecto el que no cae, no es perfecto el que no tiene errores, es perfecto aquel que reconoce que tiene que seguir avanzando. Aquella persona es perfecta. Porque si decimos que somos perfectos en el Señor, mentimos. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Porque dice que el que no tiene pecado hace mentiroso a Dios. Nosotros fallamos y tenemos errores. Pero sabemos algo, que somos perfectos porque necesitamos de Él. Porque reconocemos que somos imperfectos. Porque queremos seguir avanzando. Y como Pablo, ciertamente aún estimamos todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Y sabemos que con errores y caídas, como dice Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día del fin. Porque no es por nuestra fuerza, como dice en el libro de Zacarías, que no es con espada ni con ejército, que es con su Santo Espíritu. Así mismo nuestra santificación no es por esfuerzo, no es por fuerza, no es por intentarlo, es por depender de Dios. Pues compartíos esto y que Dios os bendiga mucho. Bueno, que Dios os bendiga mucho, Iglesia. En primer lugar, agradecer al Señor por poder pasar por aquí una vez más, junto a mis hermanos, y poder compartirles lo que creo que el Señor ha depositado en mí, y espero que si es su voluntad, venga hablando a cada vida necesitada. El título que le he puesto a este pequeño mensaje es El trato de Dios es perfecto. Y es que muchas veces, cuando estamos pasando por la prueba, por ese trato del Señor, no le entendemos. Y le reprochamos muchas veces al Señor y le preguntamos el porqué de las cosas. Pero el Señor me marcaba que les dijese que el trato de Dios es perfecto. Así que he escogido 5 versículos para que lo podamos ver. Génesis capítulo 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todos conocemos la historia de José, cómo sus hermanos lo venden y todo lo que sufre. Pero aquí José reconoce que todo por cuanto ha pasado y ha sufrido era un trato de Dios, era un propósito del Señor para un bien mayor. Job capítulo 1 versículo 21. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job lo perdió todo, como ustedes ya saben, familia, bienes, salud. Pero al final entendió que el Señor, de la misma manera que da, también quita. Entendió que era un trato de Dios para probar su fidelidad y darle una restauración mayor. Hebreos, capítulo 12, versículo 11, nos dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo creo que en este versículo nos habla por sí solo. Y es que cuando estamos pasando por la prueba, por ese trato del Señor, muchas veces no entendemos nada y nos resulta difícil avanzar. Pero este versículo nos enseña que los que han superado esa prueba, los que han sido ejercitados en ella,
han dado frutos apacibles. Segunda de Corintios capítulo 12, versículo del 8 al 9. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, basta de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo habla de su aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que la abofetea para que no se enaltezca. Y aquí Pablo reconoce que ha rogado al Señor que se lo quite, hasta que entendió que lo que parecía ser un tormento para su vida era un trato de Dios, para que se baste en su gracia, para que dependa únicamente de Él. Juan capítulo 13, versículo 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y es que el trato del Señor hay cosas que no vamos a entender, pero debemos confiar porque su propósito es perfecto. Iglesia, yo creo que con estos 5 versículos podemos ver que lo que parecía ser destrucción era edificación, lo que parecía ser un tormento acababa siendo un propósito divino, para un bien y una restauración mayor. Así que en esta tarde les digo que no desmayen, sea cual sea la prueba, el trato por el que puedan estar pasando. Les digo que luchen, que no se rindan, aunque a veces no entendamos nada, debemos confiar en Él y seguir hacia adelante, porque el Señor no nos llama a entender, nos llama a obedecer. Por eso en esta tarde les digo que, como hemos visto en los versículos, es igual en nuestras vidas. Lo que parece destrucción, tormento, caos, si le seguimos, confiamos y avanzamos hacia adelante, acabará siendo edificación, restauración y fruto apacible. Es hora, Iglesia, de no reprochar nada al Señor, de no preguntarnos el porqué de las cosas, sino obedecer. Y les dejo con esto. Miremos lo que ha hecho el Señor por nosotros y en cambio, ¿qué le damos al Señor nosotros? Dios les bendiga mucho. Bueno, que Dios os bendiga mucho. Para mí es un privilegio el poder estar aquí con todos ustedes y, cómo no, compartir un culto. Amén. Y cómo no, estar aquí, que supone una gran carga, pero a la vez una gran bendición. Porque al hablar del Señor siempre vamos a hacer bien. Podemos hablar de nosotros y muchas veces nos equivocaremos. Pero siempre que hablemos del Señor, siempre que hablemos de su palabra, siempre que hablemos de su trato, hará bien. Y estaba orando ayer y tuve una lucha porque quería traer una cosa y Dios lo cambió. Pero gracias le doy a Él, porque prefiero que hable Él a lo que yo quiera decir. Y el mensaje es tomar la cruz y seguir a Jesús. Y cómo no, el texto, un versículo que ustedes lo saben, Mateo 16:24. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hermanos, Jesús dice algo clave, dice algo importante. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Negarse a sí mismo significa dejar de vivir para nosotros, para nuestra carne, dejar de pensar como pensaríamos nosotros, dejar de hablar como hablamos nosotros y poner a Jesús primero en todo. No se trata solo de cargar las dificultades, no se trata de tomar la cruz, sino de seguir a Jesús detrás de Él, no delante. Ven en pos de mí significa seguir sus pasos, caminar detrás de Jesús y no delante, y no inventar nuestro propio camino. Muchas veces tomamos la cruz y eso es bueno, lo dice el versículo, pero muchas veces nos adelantamos a Jesús. Muchas veces hacemos una parte del versículo, pero nos adelantamos al Señor. Y llega la prueba, llega el problema, llega la adversidad, llega una pérdida, llega la escasez, llega cualquier problema que el enemigo usa contra nosotros.
y caemos y fallamos y decimos, Señor, ¿por qué he caído? Si no paro de orar, si siempre cojo la cruz, si no he dejado de venir al culto. Y hoy Jesús te dice, porque, Pere, has creído y has confiado en ti mismo. Has tomado la cruz, pero me has dejado atrás. Por eso, hermanos míos, no dejemos a Jesús atrás. Carguemos la cruz, pero siguiendo sus pasos. Y Dios me llevaba a la traducción en el lenguaje actual. Y me rompía, hermanos míos, pues dice, si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga. Este es el verdadero camino, hermanos míos, pues en el momento que tomamos la cruz y seguimos a Jesús, nos tenemos que olvidar de hacer lo que nosotros queramos, de pensar como nosotros queramos y hacer lo que Él dice. Porque si no hacemos esto, no le estamos dando lugar a Dios, no le estamos dando lugar a Jesús, no podemos ver su obra en nosotros. Un ejemplo muy claro, Pedro caminando sobre el agua. Jesús le dice, Pedro, ven a mí. Mientras Pedro mira a Jesús, no pasa nada, no se cae, el agua no la absorbe. Pero en el momento que Pedro, yo me lo imagino así, hermanos míos, en el momento que Pedro hace así, mira el problema, se cae, el agua lo oprime, lo absorbe. Así pasa en nuestras vidas. Mientras Jesús vaya adelante, mientras miremos al crucificado, siguiendo sus huellas, vamos firmes. Pero si intentamos ir delante, aunque al principio vayamos bien, aunque por días nos creamos que podemos solos, llegará la prueba, llegará la dificultad y seremos como aquel Pedro que en medio del agua, que en medio del problema, clamó y dijo, Jesús, tiéndeme tu mano. Pero Jesús no te va a reprochar nada. Aunque tú le hayas dejado atrás, Él te tiende la mano. Porque dice la Biblia que el Señor es tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Cuando te niegas a ti mismo, suceden tres cosas. Y es que Jesús puede ir delante de ti. El enemigo no se encuentra contigo, sino con Jesús, porque Jesús va delante. Y nadie ni nada podrá hacerte daño, porque el que va contigo es más grande que el que va en contra. Hermanos míos, el sacrificio de la cruz tiene sentido cuando vamos detrás de Él, siguiendo sus huellas y no nuestra propia idea. Ir detrás de Él es la recompensa más grande, porque nos protege, nos guía, nos prepara. Yo sé que negarse cuesta, lo sé. Creo que es lo que más le cuesta al humano, negarse a sí mismo. La carne siempre quiere ir por otro camino, hacer las cosas a nuestra manera y muchas más cosas, pero vale la pena aguantar, hermanos míos. Vale la pena soportar, porque si no aguantamos la prueba, si no nos negamos a nosotros mismos, ¿cómo vamos a intentar dar luz a otros si no la tenemos nosotros? Es imposible. Porque, hermanos míos, muchas veces decimos que somos cristianos. Tenemos el nombre, la apariencia, pero no tenemos la esencia. Porque la esencia del cristiano es negarse a sí mismo, es seguir a Jesús. Esa es la verdadera vida del discípulo. Porque seguir a Jesús es caminar tras sus huellas, donde la sombra de la cruz se convierte en la luz que te guía. ¿Qué quiero llegar con esto? Y es que tomar la cruz no es solo cargar las dificultades, es dejar que Jesús vaya adelante, seguir sus pasos y negarnos a nuestra carne. Solo así podremos caminar seguros. No hagas la cruz a tu manera, no dejes a Jesús atrás. Negarte a ti mismo es el camino de ser un verdadero discípulo. Me recordaba Dios, hermanos míos, a Josué, cuando va a cruzar el Jordán. Las aguas eran imposibles en aquel entonces de atravesar. Muchos lo intentaron y les costó la vida. Era imposible en el Antiguo Testamento. Pero ¿saben qué? Josué pudo cruzarlas. Y me diréis, hermanos míos, y me diréis, Pere, ¿cómo que cruzó Josué? Si es imposible, si muchos lo han intentado y no han podido. Pero es que Josué, hermanos míos,
tenía algo esencial y entendió que él no podía pasar si el arca no iba delante. Muchas veces queremos enfrentar nuestro problema, nuestra dificultad, nuestro horno, dejando a Jesús atrás. Dice, creo en el libro de Salmos, lámpara a mis pies es tu palabra. Lámpara, ¿por qué, Señor? Porque vemos los caminos del Señor. Porque si seguimos su palabra, si dejamos que Él vaya adelante, Él va haciendo las huellas y nosotros caminando tras Él. Pero hermano mío, escúchame, si dejamos que Jesús vaya detrás, no haremos nada, perderemos el tiempo, porque si seguimos sus huellas, llegaremos a la eterna gloria con Él. Por eso, muchas veces enfrentamos el río Jordán con nuestras propias fuerzas, pero nos ahogamos hasta que no nos neguemos a nosotros mismos y dejemos que Él vaya adelante. Los problemas no se moverán, porque Él es el único que puede abrir el camino. Él es el único que detiene las aguas y nos lleva a una victoria que por nosotros jamás lograríamos. Era este el pensamiento de Dios, hermanos míos. Espero que el Espíritu Santo haya hablado. Es mi única intención. Que Dios os bendiga mucho.